Onda Social, un podcast de Socialco para que cambies el mundo con más y mejor comunicación. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Onda Social. En esta ocasión, como en el capítulo anterior, convertimos en podcast nuestro último webinar que tuvo como título De la visibilidad al poder narrativo, estrategias actuales. De la mano de Virginia Moraleda y Virginia Castrejana, exploraremos junto con las entidades invitadas por qué ha llegado el momento de mover la comunicación de las ONG desde los mensajes hacia las narrativas y cómo empezar a hacerlo de forma práctica con estrategias a largo plazo. Milagros Romero, responsable de comunicación de Fundación Aspacia, Yasmina Bona, coordinadora de contenidos y marca de Oxfam Intermón, y Miguel Ángel Rodríguez, periodista, codirector del Observatorio de Comunicación en Emergencias, compartieron con las más de 80 personas asistentes los retos a los que nos enfrentamos las entidades sociales para pasar de la búsqueda de visibilidad a la transformación de los marcos cognitivos. Una serie de pasos claros y experiencias muy inspiradoras. Porque cuando el odio es la emergencia, el mensaje tiene que responder a un propósito claro, fundamentado en una estrategia de construcción de infraestructuras narrativas sólidas a largo plazo. Esperamos que disfrutéis de la escucha. Pues nada, muchas gracias a todo el mundo de nuevo por estar aquí otra vez. Yo creo que este espacio empieza a ser ya un poco la casita de todas, de hablar del tema de actualidad, de que nos está volviendo a todo el mundo a replantearnos, ¿no? Cosas, y eso es un poco lo que pretende ser este espacio. Hoy vamos a hablar de narrativas, de cómo cada vez más parece que el poder consiste en controlar de qué habla la sociedad y de qué se está hablando y de cómo manipular un poco ese discurso. No es nada nuevo, la mayoría de aquí, muchos sois periodistas, ya hablábamos de la agenda setting hace millones de años, pero cada vez está más sofisticada y cada vez esta batalla de la narrativa pues se juega en más espacios, con más gente eh, y con muchísima más impunidad, por otro lado, también, de lo que es falso, lo que no, etcétera. Así que hoy lo que venimos es a hablar un poco de cómo esta manera de simplificar, asustar, repetir mensajes está haciendo cada vez más mella, no solo en lo que la gente opina de las entidades sociales, de las causas a las que atendemos, sino que es que a veces pues llega a poner en riesgo la propia viabilidad de muchas entidades, ¿no? La financiación, de cómo ese continuo discurso pues está haciendo mella en muchas... Es como una guerra abierta a la que tenemos que hacer frente, pero lo que venimos hoy hablar es de que no se trata solo de desmontar bulos o de hablar de fake news, etcétera, sino de que tenemos que tener una estrategia a largo plazo que nos permita que luego pues estas injerencias sea mucho más fácil que nuestro discurso esté bien posicionado y llegue a las personas adecuadas. Gracias a Dios cada vez sentimos más que hay muchas iniciativas, muchas entidades que están dando ese cambio, que es lo que nosotras venimos un poco a contar, de pasar de la narrativa institucional a la narrativa de activismo y de tener todo muy bien estructurado. Como digo, cada vez más entidades notamos y vemos que claramente están en ello, ¿no? Porque el discurso está súper pensado para rebatir por un lado o anticiparse por otro. Las iniciativas que tiene Maldita, ¿no? A la que o Fundación Maldita, yo creo que hay que dar un reconocimiento, ¿no? De cómo nos está ayudando a todas a entender y hacer este tipo de trabajo. Vamos a hablar de todo esto. Ahora os presento a la gente que va a estar con nosotros y que os cuento un poco las cosas técnicas del webinar de hoy, como decía, pero por si habéis entrado un poco más tarde. Micros apagados para que no se nos cuelen ruidos hasta el final. Agradecemos las cámaras encendidas, que nos encanta veros y compartir. Al final de vamos a intentar tratar estos asuntos con las personas invitadas en tres bloques. Por un lado, analizar, hacer una auditoría de espacios. Vamos a ver qué podemos hacer ahí, ¿no? De cómo escuchar ese discurso y luego además ir montando un poco los escalones de cómo crear infraestructuras narrativas y de cómo movilizar a las personas. Son un poco los tres bloques que nos gustaría tratar hoy como pasos de esa estrategia fundamental a que creemos que tiene que estar ahí. Podéis preguntarnos dudas por el chat, pero además al final haremos de cosas que vayamos hablando.
y os vamos, Sandra y Raquel, que están por detrás, nos ayudarán a daros voz. Ahí al final dejaremos 10 minutillos por si queréis compartir vuestras propias estrategias, vuestras propias experiencias o vuestras propias iniciativas respecto a esto. Pues bueno, hoy me acompaña de introductora, de presentadora del espacio, Virginia Moraleda, que la mayoría conocéis, cofundadora y la directora de Socialco, que llevamos tanto tiempo ya previendo esto, hablando de esto, trabajando e intentando que nuestros clientes pasen de esta narrativa institucional a la narrativa activista y bien fundamentada. Hola Vir, un placer tenerte hoy conmigo, Hola, Vir. que has estudiado mucho sobre el tema, Vir. Sí, sabes que yo soy una estudiosa. Bueno, encantada de estar con todas y con todos aquí hoy y sobre todo contigo, Vir. Como siempre, un placer. Sí, y Em, un poco lo que te diría, ¿no? Pires de cómo nos vende mm, la moto, ¿no? claro, sí, sí, retomando este contexto, ¿no? que introduces, a ver, yo creo que la comunicación social siempre ha cambiado, ¿no? La gente, como tú dices, la gente que nos dedicamos a esto hace décadas, pues siempre hemos estado en ver cómo influir en la agenda, cómo influir en el discurso, en lo que opina la gente. Siempre nos hemos adaptado, pero quizás nunca ha sido todo tan deprisa, tan complejo. Yo creo que estamos ahora mismo en un nivel de sofisticación, no sé, de complejidad que asusta y desconcierta, que ya no sabes, o la gente ya no sabe qué es real o quién es de fiar. Eh, eh, yo veo a la gente que tengo a mi alrededor repetir cosas que me ponen los pelos de punta, ¿no? Y que lo han convertido en sus creencias y cambiar una creencia es complicado y eso, ese es el contexto en el que estamos ahora, ¿no? Que tenemos que combatir creencias que no sabemos de dónde salen y que ponen los pelos de punta, ¿no? Creo que todos sabéis a qué me refiero. Y lo que quiero decir es que en el contexto actual ya no nos vale lo que estábamos haciendo, nos hace que tengamos que trabajar en un nivel más profundo y desde varios frentes, no solo desde las organizaciones o que estamos aquí hoy, ¿no? Sino también es necesario el nivel institucional con iniciativas como Odio, ¿no? O desde el plano normativo, que precisamente no sé si sabéis que la semana que viene arranca el trabajo parlamentario para lograr un pacto de Estado contra los delitos de odio, que esto, bueno, pues como tú decías, cada vez tenemos menos herramientas, pues es importante tener herramientas también legales, ¿no? Que nos cubran. Aparte de trabajar en un nivel más profundo y desde diferentes ámbitos, hay que trabajar en largo plazo. Yo creo que esto, por lo que hemos hablado con Yasmina Milagros y Miguel Ángel estos días, la idea del largo plazo va a salir constantemente. Tenemos que construir, ¿no? Construir infraestructuras, que de eso venimos a hablar hoy, para que calen los discursos y se construya un nuevo marco. Así que Pues, vamos. pues vamos a ver, yo creo que vamos a encontrar mucha luz sobre esto con las personas que tenemos hoy que nos van a acompañar. Milagros Romero, responsable de comunicación de la Fundación Aspacia, que es una ONG especializada en violencias sexuales. Y bueno, si venimos a hablar de lo que venimos a hablar, una ONG feminista de mujeres, no podía dejar de estar aquí, ¿no? Porque bueno, la mayoría, muchas entidades estamos sufriendo en nuestras carnes esto de lo que estamos hablando. Pero vamos, en el caso de las ONG feministas, llevamos tiempo trabajando con Aspacia, con Milagros, y gracias a su intuición vamos, que está haciendo un trabajo muy bonito, porque yo creo que vamos dando esos pasos, ¿no, Milagros? Precisamente para analizar y ver dónde tenemos que estar y ver a quién tenemos que movilizar. Bienvenida, Milagros, muchas gracias por habernos aceptado. Nada, muchas gracias a Virginia y Virginia por la invitación y contenta de poder compartir un poco la experiencia de Aspasia en este tema que da para mucho. Sí, Ana, seguro que nos sorprenden todos los casos que viste. Tenemos también a Yasmina Abona, que es la coordinadora de contenidos y marca en el Departamento de Public Engagement de Oxfam Intermón. Estamos otra vez con vosotros, Yasmina. Gracias por el abuso, porque otra vez todos los caminos nos llevaban a vosotras. Llevamos muchos años estudiando, o sea, fijándonos, ¿no? En cómo construíais ese mensaje y lo repetíais, pero además ahora es que estábamos viendo unas campañas muy espectaculares y muy centradas, yo creo, en esas estrategias de banking y de debunking, de las que luego hablaremos. Bienvenida, Yasmina.
Bueno, encantada de estar aquí. Gracias a vosotras por la invitación y bueno, esperamos que sea un webinar muy interesante y aportar mucho desde aquí. Gracias. Seguro. Seguro que nos inspira. Y Miguel Ángel Rodríguez, que es periodista y director del Observatorio de Comunicación en Emergencias. Miguel, también pensé en ti, porque hace ya 20 años, cuando trabajábamos juntos por ahí, Por ahí. por ahí, por el mundo, me acuerdo perfectamente de cuando empezaron todos los discursos anti-inmigración, esas palabras, las crisis, las avalanchas que vienen, que llegan, ¿no? Y cómo nos pusimos a trabajar de, no, esto hay que trabajarlo desde la narrativa. No nos podéis estar vendiendo esta moto porque lo que está pasando es algo muy diferente. Así que me alegro mucho de que estés aquí con nosotros y que nos cuentes estas experiencias. Además que en el ámbito humanitario, en emergencias y en la inmediatez, pues que también hacen que haya que trabajar mucho, ¿no? Y muy a largo plazo. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es una maravilla estar aquí, me hace mucha ilusión. Agradecimiento al equipazo de Social Co, a las dos Virginias, a Sandra, a Raquel, y un placer estar aquí con Milagros y con Yasmine. Eh, Me hace ilusión, Virginia, y tú lo comentabas ahora, nos conocemos hace muchos años, y sí que me gustaría resaltar eso, que es que el odio o el ataque contra las entidades humanitarias o contra las ONGs no es nuevo. Han cambiado los formatos, han cambiado los canales, han cambiado las técnicas, pero efectivamente, hace ya muchos años, hace sí, 20 años o más, ya empezamos a ver esos ataques, incluso en situaciones de conflicto, ataques directos contra entidades humanitarias, como objetivo directo, ¿no? Quizá en estos años el sector no ha sabido ver o ha pensado que habíamos dado por consolidados una serie de derechos humanos, de derecho internacional, y se nos ha ido el tiempo y se nos ha ido de las manos y efectivamente ahora estamos embarcados en un proceso de odio que amenaza, lo decías Virginia Castrejana al comienzo, amenaza a la sostenibilidad de las ONGs. A mí me preocupa más lo que implica eso, claro. Los ataques a las entidades humanitarias o a las ONGs no Claro. solamente son ataques contra su sostenibilidad, sino que inciden directamente en personas Las vulnerables, personas. en situación de extrema vulnerabilidad. Eso es lo más grave de este contexto. Y también comentabas, Virginia, y ahí voy también, ahí quería hilar, hablabas de una guerra abierta. Sí, en muchos contextos yo creo que ahora mismo la situación de las ONGs se parece tiene similitudes a la de un conflicto armado donde hay ataques directos contra la ONG o contra los valores que representa, ¿vale? Pero vamos, como decíamos, no es nuevo. Esto lleva pasando mucho tiempo y lo que ha cambiado es la técnica. Y me gustaría, no sé si me estoy extendiendo demasiado, eh, Para comenzar. eso estás. Sí, no, me estoy extendiendo, ¿no? Supongo. No, por supuesto que no. Que Sí. dice que para eso estás, Y para para eso hablar. estás. No, a diferencia de otros años, ahora voy al tema Dana y voy a un ejemplo puntual, Vale, personal. pues entonces sí te voy a decir que esperes un Sí, momento. entonces, pues sí, perfecto. Sí, Porque quería ver el cambio que ha habido justamente con el momento actual. eso. Pues lo vamos a ligar ahí con este tema porque precisamente, o sea, como ha dicho Virginia, lo hemos estructurado en tres bloques. Uno es saber qué pasa, ¿no? El primero es cómo analizo lo que está pasando y cuál es el discurso que está sobre mi causa. O sea, antes de crear nuestro propio discurso o construir nuestras infraestructuras, tenemos que escuchar lo que está pasando. Y precisamente cuando montábamos esta estructura, Virginia y yo hablábamos de lo de la Dana, ¿no? Me gustaría preguntarte, y así ligamos, y luego preguntamos a Milagros y a Yasmina, por ejemplo, en un caso como esto, en la práctica, ¿cómo podemos tener una escucha activa y ver qué está pasando para luego reaccionar y construir? Que es verdad que el discurso ya tiene que estar medio construido o construido, pero ¿cómo podemos mantener una escucha activa de qué se dice sobre nuestra causa? ¿Hay herramientas? ¿Hay estrategias? ¿Qué hay? Miguel Pues Ángel. efectivamente, entrando en la Dana, ya sabéis las inundaciones de la Dana con toda la tragedia que supuso. Aquí vimos un antes y un después en los ataques a las entidades humanitarias. Ha sido brutal la cantidad de ataques y la cantidad bueno, de odio que se ha vertido contra las entidades que trabajaban apoyando a las personas afectadas. No sé si podéis perdonarme unos segunditos. Mm, Sí, porque tengo ahora mismo Una emergencia, ¿no? una pequeña Una emergencia. Dana. Sí. Vale, pues Bueno, pero volviendo, perdona, ya se tranquiliza un poquillo. Volviendo al tema de la Dana, efectivamente marca un antes y un después, y ahí obviamente lo que queda claro
Virginia, lo sabes, hace 20.000 años en las ONGs, cuando aparecen las redes sociales, el que hacía redes sociales era el último en llegar, era algo como tal. La gente lo que querían las ONGs era, a mí hazme un informe semanal, un país, un mundo, un ABC. Eso ha cambiado por completo. Ahora mismo se ha democratizado no el acceso a la información, sino también la emisión de información, y eso ha cambiado los roles y ha cambiado el peso de la comunicación. Hoy por hoy, y voy a la Dana, yo no veo viable que se pueda hacer frente a esta situación de hostilidad y de fake news si las entidades no tienen herramientas, algunas son muy baratas, herramientas para el monitoreo permanente de lo que pasa en las distintas plataformas, y no solamente herramientas, que las hay y bastante asequibles, sino también equipos formados. Ya no basta con que sea en principio, una persona con toda la avalancha de entradas de información sobre una entidad humanitaria. Es imposible si no tiene un equipo armado, y cuando hablo de armado es capacitado. Para mí la respuesta ahora mismo al contexto actual de odio es modo emergencia. El odio es la emergencia, y como tal hay que responder con una serie de tácticas y de estrategias a largo plazo que apuntabais, ¿no? Siempre hay un antes, un durante y un después, y creo que hay que volver a esa... bueno, hay que volver, no, hay que concebir o entender ahora mismo este contexto de polarización de odio como una situación de emergencia permanente, y como tal hay que responder desde las entidades, ¿eh? Me encanta esta idea, ¿no? De El odio estamos es la en emergencia. emergencia porque el odio está ahí, entonces tenemos Es que una estar emergencia. activos todo el rato viendo qué pasa. Y con El un otro día matiz, hablando, perdóname, sí, perdón. perdóname, Virginia, con un matiz diferente, ¿no? Hasta hace poquito, hablando del monitoreo necesario de las plataformas, hasta hace poquito tiempo yo creo que se entendía el claim este, o la frase de que el dato mata relato. Y el dato ya no mata relato. Efectivamente, tú puedes verificar, puedes tener el apoyo de Maldita, de Neutral, de 20.000 verificadores ahora buenísimos. Agencia F también tiene su equipazo. Bueno, los grandes medios se han nutrido. Pero lo cierto es que el dato ya no mata relato. Y voy a un ejemplo muy puntual que quería compartir. Cuando pasa la Dana, yo al cabo de unos días voy a una casita de pueblo que tengo en Salamanca, y ahí, bueno, pues entre la gente del pueblo se monta una campaña para financiar o apoyar a varias entidades que estaban trabajando en la Dana. Una persona del chat del pueblo dice, El oye, chat del no, no, pueblo. del chat del pueblo, que es muy Sí, vivo, ¿eh? sí, es que estos son los espacios de los que hablamos, ¿no? Sí. Es que por eso hay diferentes frentes, y yo creo que hay que estar en todos. En este chat del pueblo, pues una persona dijo, oye, mira, a estas entidades ni un duro porque son corruptas, Eso es. solamente trabajan con inmigrantes, no sé qué, no sé cuál. Yo en ese WhatsApp compartido con la gente del pueblo, bueno, fui argumentando, oye, esto no es cierto por esto, por esto, por esto. Atacaba diciendo, no, pero es falso los sueldos de no sé qué, tal y cual. Y yo, esto no es cierto por esto, por esto, por esto, con enlaces, con información contrastada, con la información de las entidades, de sus páginas web, auditorías y demás. Lo Claro, comparto, lo explico. Al da cabo, igual. al cabo de toda esta de conversación a través del WhatsApp, que yo desde mi punto de vista fue tranquila, pero al cabo de toda esa conversación yo traté de argumentar con datos, y al final ella terminó diciendo, es mi opinión y ya está. Entonces nos enfrentamos a eso, ¿no? Cuando tienes ya... Claro, es lo que comentaba antes, ¿no? De que ves que repiten argumentos que han convertido en creencia, y una creencia no se cambia con un dato, se cambia con un trabajo de infraestructura, de día a día, etcétera. Permíteme que voy a pasar al resto de invitadas, porque estos días también que hemos estado hablando de estos temas, ambas han aportado ideas muy interesantes. Tú has hablado del social listening, ¿no? De cómo estar en ese estado de alerta permanente, pero me gustaría, por ejemplo, Yasmina, que nos hables de otras estrategias para hacer esa escucha, ¿no? Que, por ejemplo, lo que tenéis en Intermon. Sí, a ver, esa escucha, ¿no?, que nos permite identificar estos marcos narrativos, ¿no? Yo lo separo en 3 niveles, ¿vale? En base un poco a la experiencia que tenemos. Por un lado estaría el nivel de escucha del relato público, ¿no? Que es un poco en la línea de lo que comentaba Miguel Ángel, ¿no? Las redes sociales, que es lo que tenemos más a mano, ¿no? Todas y todas. Y que son a la vez un ejemplo, ¿no?, de un espacio donde más se dispara esta polarización, y también una herramienta muy poderosa para las narrativas más extremistas, ¿no? La tenemos muy al alcance de todas, y es un canal muy potente, ¿no? Como canal de escucha es muy interesante todo este social listening de redes y canales digitales, pero también todo el seguimiento de los medios de comunicación, ¿no? Cada día dedicarle pues un rato a rastrear la información de lo que publican, y poder ver también, hacer ese seguimiento de la opinión pública.
Y esta escucha en este primer nivel, ¿no? Que lo separo en 3 niveles, es como lo que nos permite ver qué es lo que se está diciendo, ¿no? Pero luego habría otro nivel que lo llamo la escucha que tenía más que ver con el relato del poder, ¿no? Que nosotras en Oxfam Intermón hacemos todo un trabajo de incidencia política y esto también nos aporta y nos permite escuchar, ¿no? En el seguimiento parlamentario o en reuniones con responsables políticos, qué debates están sobre la mesa, ¿no? O qué marcos están influyendo también ahí donde se están tomando las decisiones, ¿no? Entonces, ahí esa parte de escucha, más allá del social listening, que podemos hacer con herramientas, ¿no? Más en el ámbito del poder, donde se toman las decisiones importantes y que están influidas por esos marcos narrativos, ¿no? Y luego hay un tercer nivel que también me gustaría traerlo aquí, ¿no? Que es la escucha más emocional, porque al final, y justamente, ¿no? En un contexto de polarización, creo que es muy importante entender no solo los argumentos, sino la carga emocional que llevan detrás, ¿no? Porque todas las narrativas al final te conectan y apelan a una emoción, y la emoción es lo que te hace reaccionar, ¿no? Y actuar de alguna manera. Entonces, esta escucha nosotras pues la podemos hacer a través de los equipos que tenemos de diálogo directo en calle, ¿no? Que están en contacto más cercano con la ciudadanía de a pie, o a través del voluntariado que tenemos en diferentes ciudades españolas, también a través de telemarketing, o incluso consultas, ¿no? Que nos hacen socios y socias cuando quieren contactar con nosotras. Es como aprovechar también estos canales para percibir estas emociones, ¿no? Hay una escucha directa muy interesante en este sentido, porque puedes percibir miedos o cansancio, hastío, incluso confusión, ¿no? O indignación por alguna Frenos, sí. o mensajes que les han llegado, ¿no? Qué Entonces, interesante la perspectiva de salirnos un poco de lo digital, ¿no? Que a veces es de, oye, es que hay un mundo fuera en el que podemos escuchar y aprender mucho, que ya lo hablábamos en el webinar de Twitter, ¿no? De, oye, pues vamos a por otras estrategias, qué guay, me han encantado estos dos niveles. ¿Milagros? Sí, sí, yo escuchándoles también coincido en que hay que salir de la caja de lo digital, porque sí es verdad que dentro del ámbito digital pues se está moviendo mucho la conversación, sobre todo para nosotras, por ejemplo, como organización feminista, es súper importante escuchar a otras influencers que están haciendo otras redes sociales, que están contando, que están intentando combatir los discursos de odio, que están intentando colocar otras narrativas en redes, pero también para nosotras, por ejemplo, el trabajo que hacen las compañeras que están directamente en los proyectos, en colegios, en barrios, en puntos violeta, en espacios más de calle, a pie de calle, digamos, trabajando con la gente, para nosotros son súper importantes. Y eso, a mí, por ejemplo, desde la parte de comunicación, siempre intento tener conversaciones con los equipos que están directamente vinculadas con estos proyectos en clave de comunicación, no conversaciones del proyecto en general y en términos formales, sino conversaciones en clave de comunicación, y tener una batería de preguntas para hacerles sobre qué han dicho en este taller, cuáles han sido los mensajes centrales que han salido en esta conversación, por dónde creen que van los chicos, porque por ejemplo trabajamos mucho con adolescentes, y este tipo de espacios con adolescentes nos dan mucho la idea de reconfirmar cosas que se están moviendo en redes, o contrastarlas, o sorprendernos más incluso, porque a veces vemos cosas en redes y las compañeras que van al trabajo en los territorios nos dicen, uy, no, esto ya está desfasado, esto ya ni siquiera se está hablando, este lenguaje ya suena antiquísimo. Entonces, claro, esa conversación cotidiana también nos ayuda a escuchar. Se está hablando en términos de feminismo, de violencias sexuales, de violencias machistas y tal. Y otra cosa de la que no había comentado en las conversaciones que hemos tenido estos días, pero que para nosotras son importantes también, son las investigaciones. El trabajo de investigación bueno, que hace Aspasia, pero también que hacen otras organizaciones feministas, que igual no son cosas que te las dijeron ayer, pero que son investigaciones bien pensadas, bien analizadas, con datos, con relatos también de cómo está afectando este discurso de odio a las mujeres, a las poblaciones migrantes, a las personas con discapacidad y tal.
intentar escuchar también y sacar conclusiones de las investigaciones que están haciendo otras organizaciones feministas o nosotras mismas, también nos da muchos elementos para luego pensar en qué narrativas, cómo contrasto, cómo contrarresto este discurso. Y yo una cosa que sí quería reforzar un poco respecto a lo que ha dicho también Miguel Ángel, es pensar también, antes de pensar en la estrategia o en el discurso y tal, es que, por ejemplo, a Aspasia, una cosa que le ha funcionado antes de hablar de la estrategia como tal es pensar cómo vemos la comunicación internamente y pensar la comunicación como una estrategia que es transversal al cambio que la organización quiere lograr. O sea, la comunicación no vista y las narrativas y tal no vista como simplemente las redes sociales y la visibilidad de contar nuestro discurso, nuestro libro, nuestro ABC, sino como una herramienta que es para transversal a todo el transformar. trabajo y que además tiene que ver con la vida de la gente, porque en el caso de las emergencias tiene que ver pues con la gente que está teniendo que salir por situaciones climáticas y tal, pero en el caso de nosotras que trabajamos con mujeres que son supervivientes de violencias sexuales o con potenciales víctimas, que al final lo somos prácticamente todas, es pensar que todos esos discursos de odio tienen una repercusión o todos esos negacionismos tienen repercusión en la vida de las mujeres. O sea, no es un discurso inocuo, no es un discurso que se queda solamente en el ámbito de las redes. Ya lo hemos visto, que luego esos relatos pasan a la práctica en violencia física, en una tensión terrible que pasan las chicas, las adolescentes, están todo el rato con el miedo de si me van a hacer un Claro. deepfake, si me van a poner, o sea, que realmente al final esa violencia digital que parece que se queda allí, luego tiene una consecuencia real en la vida de las mujeres. Y eso al final tiene que ver con comunicación, porque ese discurso está teniendo un impacto en la vida de las mujeres y de las adolescentes con las que trabajamos. Mm, Perfecto, muchas gracias, Milagros. Me voy a quedar con este enganche que me has preparado directo al siguiente bloque porque, o sea, hemos dicho muchas cosas interesantes, ¿no? Trabajar esa escucha en diferentes ámbitos, digitales, físicos, medir también emociones, ¿no? Qué se dice, pero también qué sentimiento va asociado a esto. Escuchar en diferentes lugares, incluidas investigaciones, influencers, etcétera, y entender antes de diseñar la estrategia que esa estrategia es un medio de intervención. O sea, al final lo que hagamos en comunicación es una forma de cambiar el mundo, ¿no? Que es un poco lo que siempre decimos porque afecta a las personas. Lo que se dice, lo que piensan, afecta a la vida de las personas. Eh, y precisamente quiero ir hacia ahí, ¿no? Una vez que hemos escuchado, ¿qué hacemos con esto? Como organización, ahora toca definir nuestro discurso, ¿no? A partir de lo que hemos oído, de lo que se está diciendo, de los peligros que hemos detectado, de los sentimientos, ¿cómo definimos nuestro marco a partir de esto? Y con marco me refiero hasta desde definir mensajes que articulen lo que quiero contar, a elegir los públicos prioritarios con los que voy a trabajar, en qué espacios me voy a centrar, porque no tendremos los recursos para trabajar en todos los espacios, o incluso los formatos, ¿no? Que sean más adecuados. Voy a preguntarte a ti, Yasmina, porque esto es siempre lo que nos ha rondado en la cabeza desde que pensamos en Intermon. ¿Cómo paso de saber que trabajo por combatir las desigualdades del mundo a una campaña como la anticuñados, ¿no? Que hay detrás de todo eso en la construcción de mi discurso? Vale, sí. O sea, una vez hemos escuchado, ¿no? Y comentabas, Sí. ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí, ahora que a mí me ayuda mucho pensar cuando tenemos que lanzar, comunicar narrativas, ¿no? De decir, bueno, es que la narrativa siempre tiene que responder a un propósito, ¿no? Y a partir de ahí, en nuestro caso, el propósito, tú lo mencionabas, ¿no? Es como organización, es acabar con las desigualdades y la narrativa tiene que buscar esto desde el explicar cuáles son estas desigualdades con las que queremos acabar, ¿no? ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Cuáles son los cambios que queremos conseguir con ello y cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Cuáles son nuestras propuestas de cambio?
Y es muy importante también por lo que mencionaba Milagros, ¿no? Porque al final estas narrativas que criminalizan al sector están generando una desconfianza hacia las ONGs, que esto acaba repercutiendo, ¿no? Hacia la persona final por la que trabajamos, ¿no? Entonces, yo creo que con esta reflexión tienes que ir construyendo ese marco narrativo, pero también no va solo de construirlo para defendernos, ¿no? Como sector, sino lo que tenemos que hacer es proponer otra forma de entender la realidad, ¿no? Y que sea capaz de interpelar a más públicos, porque además si solo estamos hablando a personas convencidas, quizá no estemos avanzando, no estemos saliendo tanto de nuestra burbujita de sector, por llamarlo así. Entonces yo creo que justamente el cambio narrativo empieza cuando entramos justamente en conversaciones que quizás pues, pueden ser más incómodas, ¿no? Hablabas de campañas, es a través de las campañas donde justamente podemos ir trabajando estas narrativas. Tenemos una narrativa institucional sólida, ¿no? En Oxfam Internet lo que tenemos que lograr es que todas estas campañas que hacemos al final tienen una narrativa que conecta con esta narrativa sólida, ¿no? O sea, el mensaje claro y principal conectado con el propósito tiene que traspasarse y transmitirse de forma clara. Entonces, todas las campañas beben de esta narrativa institucional, ¿no? Digamos, y las campañas entre sí también tienen que estar conectadas narrativamente, ¿no? Hablábamos antes del largo plazo. No buscamos una campaña puntual. La narrativa, o sea, lo que queremos es que la narrativa quede en el imaginario de la gente. Y si vamos a golpe de campaña, si una campaña desaparece, ¿no? O pierde fuerza, pierde intensidad, lo que buscamos es justamente esa narrativa permee y permanezca en el imaginario de la gente, haya o no la campaña en ese momento esté activa, ¿no? Por ejemplo, no se trata solo de salir el 8 de marzo con una campaña sobre la desigualdad que viven las mujeres, sino el 8 de marzo, que puede ser un momento muy potente, tendrá sentido si está conectado con un trabajo previo, ¿no? Y posterior, más de largo plazo, que refuerce siempre la misma idea de fondo, ¿no? Esta narrativa. Porque si no, es lo que decía, ¿no? Hacemos ruido puntual, pero no cambiamos imaginarios. Y las Es como narrativas. construir, ¿no? Unos cimientos y a partir de ahí ir montando torres y ventanas Exacto. y subiendo, ¿no? Y es ir empujando muchas veces y siempre en la misma dirección, ¿no? A través de diferentes campañas, si quieres, y también hay una parte de fatiga, ¿no? Tú no puedes estar repitiendo siempre lo mismo de la misma manera, tienes que buscar otros formatos también, ¿no? Y otras maneras quizás más amigables, originales de conectar con la ciudadanía, precisamente para que puedan escuchar, para que puedan verte, ¿no? Y estamos en un contexto de desinformación, pero también de saturación de información, por decirlo así. Entonces, cada vez es más difícil también el poder hacerte un huequito y decir, oye, escúchame que lo que te quiero contar es muy importante, quiero que me escuches, y no solo que me escuches, es que quiero convencerte y que veas que esto es muy importante y que te sumes, ¿no? Ahí a que te movilices por lo que te estamos contando y por el cambio que queremos conseguir. Y como mencionabas, ¿no? Campaña anticuñados que decías, ¿no? Y por poner un ejemplo que también nos pedíais, decíais, si podéis traer algún ejemplo que nos contáis para algún caso práctico, ¿no? Bueno, en Oxfam Intermón hicimos una guía anticuñados, le llamamos, ¿no? Que Nos ha nace... puesto Sandra o Raquel el enlace en el foro. Ay, perfecto, muchas gracias. Pues sí, veo que tenéis el link ahí y podéis verlo. Y esto nace porque muchas conversaciones sobre desigualdad, ¿no? Sobre migraciones o género, de los temas que nosotros trabajamos, ¿no? Pues pasan también en contextos cotidianos. Pues En el chat del pueblo. En comidas, en el chat del pueblo de Miguel Ángel, con amigos, ¿no? Exacto. Y bueno, y en esas conversaciones, espacios, pues pueden salir mitos o tópicos o estas creencias, ¿no? Que a veces pues ves que no se sostienen en nada realmente sólido, ¿no? Entonces buscábamos, vale, ¿cuál es el mito que usualmente está detrás de esta afirmación que se lanza un día sobre la mesa, ¿no? Y cómo podemos de alguna manera responder a eso. Entonces sacamos esta guía que lo hicimos alrededor de las Navidades, también pensando en que es una época de muchas reuniones y encuentros familiares, ¿no? Y que el típico cuñado o familiar de turno pues puede soltar algo tipo, no sé, alguna afirmación de que las personas migrantes pues nos quitan el trabajo o que se aprovechan de las ayudas públicas, ¿no? Entonces nos parecía que haciendo esta guía estábamos facilitando a la gente una herramienta útil y práctica, ¿no? Para abordar conversaciones cotidianas sobre temas
sociales o para rebatir o argumentar o conversar, ¿no? Sobre afirmaciones como estas. Es una manera de encontrar y buscar otros formatos. Esta guía tiene otros formatos y otro gancho de conexión, ¿no? Que Otro creo que está tono, sí. bastante con la narrativa, porque quién no estaba hablando de los cuñados, o sea, siempre nos llamó mucho la atención por eso de si esto es lo que necesita, o sea, cuando estás en unos círculos, era lo que necesitábamos. O sea, me imagino que se habrá traído públicos nuevos también, ¿no? Esa manera de totalmente, es una puerta conectar. de entrada, sí. Sí, Sí, es una que manera de tenéis, conectar desde otro lado, desde otro formato, con un que tenéis punto más de humor. el círculo muy bien trabajado también, ¿no? De esa cadena de mensajes de cuando hablábamos de infraestructuras, de bueno, te he traído y ahora tengo que seguir, ¿no? Trabajando para que te quedes conmigo. Es súper interesante. Y Milagros también también. desde el punto de vista de he escuchado, ¿no? He escuchado lo que se dice, llevo mi mensaje clave contra la desigualdad por delante de todo, pero me adapto en un formato especial para llegar a otro contexto. O sea, es que tiene, por eso nos gustaba tanto, ¿no? Como ejemplo contarlo, porque tiene todo. Em, yo sé que esto de llevarlo a la base, llevar nuestro discurso desde la base en Aspacia lo tienen también bastante trillado porque hemos tenido la suerte de participar de ello y me gustaría, Yasmín, o sea, Milagros, perdona, si puedes contar un poco cómo lo vivís vosotras, ¿no? Esto de construir el discurso. Sí, yo algo que me gustaría decir es que a veces como que nos agobia tanto porque la verdad es que pensar en el cambio de narrativas y pensar en todo lo que hay moviéndose en las redes, todos los discursos de odio, y nosotros somos como tan pequeños, así sea una organización tan grande como Oxfam o una organización más pequeña como Aspasia, al final somos apenas una gotita de agua en el mar de todos los discursos que se están moviendo en las redes. Entonces a veces esa sensación de que somos algo tan pequeñito en medio de tantos discursos nos puede llevar como al agobio, ¿no? A pensar que A la cómo lo hago, parálisis. de qué manera, o sea, esto no va a tener impacto y tal. Y yo creo que esa para mí ha sido uno de los principales retos. Para mí y para el equipo también, como decir, bueno, aunque hagamos cosas pequeñitas, tienen sentido porque esto no solo llega en las redes, sino que además tenemos un trabajo con los colegios, con las organizaciones de mujeres migrantes, con los distintos grupos con los que trabajamos a donde podemos llevar estos materiales, estos contenidos y tal. Entonces, para eso también nos ha servido mucho como definir no solo los marcos narrativos, sino los públicos a los que queremos llegar, los medios que tenemos, las estrategias que queremos desarrollar. Es decir, antes de lanzarnos al agua, pensar antes en esto que decía no Yasmina, de pensar en cuál es el mensaje que se está diciendo, cómo lo digo, en qué medios lo cuento y hasta que lo tengamos realmente claro y claro, cuál va a ser el alcance o cuál queremos que sea el alcance. Lanzarnos al agua, ¿no? Esto para nosotras ha sido importante para no agobiarnos y no sentir que lo que hacemos no tiene tanto impacto, no tiene, o cómo hacemos para que no se quede en un espacio tan reducido. Lo de pensar, digamos, un poco fuera de la caja o fuera del entorno, para nosotros ha sido importante, por ejemplo, pensar que las violencias sexuales, que es nuestro tema, no es un tema que le corresponde solo a las feministas. Y esto es algo que nos lo tenemos que decir todo el tiempo, incluso para el lenguaje que vamos a utilizar, para la manera en la que vamos a hablar. Es decir, sí que queremos que se posicionen algunos conceptos, algunas ideas y hacemos eso, técnica de repetir, repetir, repetir. Pero por otro lado, también pensar que hay mucho de esto que le interesa al común de las mujeres, independientemente que sean o no sean feministas, y que debería interesarle al común de los hombres también. Entonces, un poco pensando en eso, nosotras, por ejemplo, uno de los, como de las guías o de trabajos que estamos haciendo últimamente, es una campaña que va acompañado con guías también en colegios, pero ahora también lo hemos pasado a tema de trabajo con periodistas, es una guía con sentido. Es decir, tenemos una guía que le hemos llamado guía con sentido, que suena como a que tiene sentido, pero en realidad es una guía que habla de consentimiento. Entonces, esta guía, que es la guía con sentido, la trabajamos con adolescentes y con profesionales en colegios y en organizaciones del tercer sector con las que tenemos trabajo de formación y trabajo de comunicación también.
Y luego esto también lo hemos trasladado a un trabajo con periodistas. Entonces ahora estamos trabajando también con periodistas feministas y hemos lanzado una guía que es la guía Hablemos con Sentido, que ya no es de manera específica para adolescentes o para docentes o para tutores, sino es una guía más de comunicación de manera más amplia, ¿no? Y no solo para periodistas, sino para quien quiere tener una conversación que tenga sentido sobre la violencia sexual. Y esto sí que ha tenido buena acogida, buen impacto y lo que hacemos es una cosa muy sencilla, que es contar cómo es la manera común en la que se habla de ciertos temas de la violencia sexual y cuál es la manera adecuada o cómo deberíamos hacerlo para que sea una conversación que tenga sentido sobre la violencia sexual. Entonces, bueno, un poco ese para nosotros es como un ejemplo de cómo estamos intentando escuchar la conversación y colocarla luego en herramientas de En comunicación. herramientas concretas. Miguel Ángel, tú nos has hablado antes de trabajar a partir del dato también, ¿no? De desmontar esto que has escuchado a través de datos e información realmente verificada y viable. Eh, ¿Te gustaría añadir algo sobre cómo podemos, a partir de lo que hemos escuchado, desmontarlo con estrategia? Claro, es lo que, hilo con lo que decíamos antes. Efectivamente, dato ya no mata relato. El dato hay que tenerlo porque hay que argumentar, hay que tenerla. El dato es fundamental y ahora mismo con los monitoreos que existen en las herramientas ahora mismo y con la IA es posible tener esa fotografía. Y luego yo creo que, como decíamos, no basta con el dato. Ahí a lo que apuntabais, Yasmina, yo creo que también hay que ir a la emoción también, a conectar, hay que buscar la conexión, a conectar. Y también lo decía Milagros, y hay que conectar, pero no solamente con el público cautivo o fiel o al que ya tenemos ganado, hay que ir a foros, plazas y espacios donde haya hostilidad, es mi punto de vista. Yo creo que ahora mismo los mensajes de odio, los mensajes de críticas descarnadas de todo tipo entran a través de dos plataformas, fundamentalmente, entre comillas, una es X y otra es la mensajería instantánea, y yo creo Mm. que hay que estar en esas plataformas. ¿Qué tiene que hacer una entidad respecto, después de haber monitoreado, analizado, ver los foros donde se dice tal, responder a las 5 W del periodismo de quién, cómo, por qué, dónde tal? Lo- en principio, y a diferencia de hace años, lo que tiene que hacer o lo que están haciendo muchas entidades es apostar fuertemente por la comunicación interna. Tienes una base social, tienes a tus trabajadores, al voluntariado, a empresas aliadas, a socios, socias. Sí, Lo primero es, hay que construir la casa por los cimientos y hay que ir a por esa base social. Les tienes ya parcialmente ganados, les puedes tener muy hostiles si no les das explicaciones, argumentos y si no te los llevas a tu lado, pero es O fundamental. inactivos, ¿no? También. Sí, Les sí, tienes o ahí y no inactivos. saben. es que están ahí, además los tienes. Es más, una persona fiel o de tu causa, entre comillas, hablamos de causas, a la que no se informa, a la que no se le está dando participación, al final se puede convertir en alguien hostil o alguien mucho más crítico. Por eso yo creo que Ahí una voy a, perdona. la interna yo creo que es fundamental. Y desde luego las Sí. alianzas. Lo decíamos antes, Mm. alianzas, alianzas, alianzas. Ahora mismo nosotros solos o nosotras solas en el sector no vamos a poder con toda la polarización y toda la politización que hay en el tema social y humanitario, y hay que buscar alianzas de todo tipo. Comentabais maldita, maldita, pero vamos, es un Sí, ejemplo más y hay gente que nos puede ayudar para hacer frente a ese tipo de ataques descarnados. lo que voy a intentar, gracias Miguel, con esto que has dicho y con lo que habéis estado diciendo todos, que estamos hablando de formatos, estamos hablando de canales, voy a hacer brevemente el último bloque, aunque ha sido transversal, que es el de movilizar a las personas, pero es que en todos los ámbitos. Eh, Me resonaba desde el principio que ha empezado Milagros y yo sé que tanto tú como yo somos fieles creyentes de la comunicación interna. O sea, si es que tenemos organizaciones enormes con un montón de voluntariado, con un montón de personas que a veces son los últimos que nos olvidamos, pero que pueden ser parte de esa estrategia, ¿no? De prescriptores, de embajadores, o sea, llámalo como quieras. Podemos irnos a esos nichos más hostiles y a buscar otras personas o un pequeño aliado dentro de la hostilidad, que ahora me está recordando el Vito Quiles, que se ha hecho amigo de no sé qué político. O sea, podemos empezar a crear mensajes también entre frentes hostiles, podemos tener prescriptores, personas expertas, etcétera. Creemos que es como la manera, no me gusta mucho, o sea, sé que habrá gente quejándose del lenguaje belicista, pero es que lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? Que es que estamos un poco en una guerra de cuando llega la emergencia tener un montón de personas preparadas para que hablen por nosotros, que esto es otra de las cosas de las que hablamos, ¿no? Se ha acabado ya lo que decías, aliadas entre nosotras mismas, entre empresas, entre no sé qué, se ha acabado la era del logo, ahora lo que llega es la era de las personas y
que hablen otros por nosotros, ¿no? ¿Cómo estáis trabajando estas estrategias con personas de dentro hacia afuera, ¿no? Y que sean ellas las que vengan y nos ayuden a, a dar la cara. Sí, en el caso de Aspasia, nosotras realmente, esa ha sido un poco la estrategia clave que hemos desarrollado en los últimos 2 años, digamos, la formación del equipo, sobre todo en comunicación, porque una cosa que pasa es que la gente que está dentro del equipo, de los equipos de las organizaciones, saben muchísimo de los temas que trabajan, pero luego tienen pánico de comunicarlo. O sea, a la hora de hablarlo con un grupo reducido, o que incluso es más difícil hablar de estos temas, feminismo, violencias sexuales y tal, con estudiantes, con adolescentes, es súper difícil y complejo, pero muchas veces las compañeras que tienen como toda esa capacidad de argumentar y de debatir y tal con adolescentes en un colegio, luego les pones una cámara de frente y se bloquean. Entonces, la formación ahí ha sido súper importante para empoderar, para generar confianza en el equipo de que lo que tienen, lo que saben y tienen que decir, hay que sacarlo porque eso es parte también de la estrategia, ¿no? El mensaje no solo va a llegar a través de esas formaciones directas, sino también a través de las redes, a través de las portavocías. También eso es otra de las cosas que nosotras estamos fortaleciendo, la portavocía interna, que sea más diversa, más diversificada, que no esté solamente en una persona o en dos en la organización. Y eso es algo que pues muchas veces genera también impacto o temor, digamos, en los equipos, porque pues implica estar preparada, ¿no? Para que un medio de comunicación te haga preguntas incómodas, te cuestione, te pregunten cosas que de pronto no sabes o te pongas nerviosa, aunque tú sepas del tema. Entonces eso con formación, formación, formación y mucha sensibilización interna de... la comunicación no es una estrategia de la responsable de comunicación, es una estrategia de la entidad. Y yo creo que eso es como algo que hay que estarlo diciendo constantemente y haciendo que la gente sienta que eso es así en la práctica, ¿no? Que no es ahora la persona de comunicación hace todo lo de comunicación y el resto del equipo mira. Entonces, yo creo que eso ha sido una clave, pero y también el que sean parte de todo el proceso, ¿no? Esto que hemos ido haciendo, esto que contaba Virginia antes, que con Socialco hemos trabajado toda una estrategia, el plan el manual de marca, plan de comunicación y tal, no ha sido con la persona de comunicación y la dirección, ha sido con todo el equipo. Y yo creo que eso, aunque es un proceso más lento, más tardado, más complejo, porque una quisiera ya, haces el documento, te queda tu plan de comunicación listo y ya lleva más tiempo, pero al final genera mejores resultados. Perdona, me encanta lo que ha hecho Milagros, lo suscribo todo. Creo que en su caso puede que sí que lo estén trabajando, pero yo creo que en general es la gran asignatura pendiente ahora mismo, el La que las portavocía. entidades trabajen mucho más con sus públicos internos, sobre todo en un momento de descreimiento de las siglas y en un momento donde ha cogido mucho más peso la comunicación interpares entre iguales, yo creo que se están desaprovechando a muchos recursos, a muchas personas internas que tienen capacidad en sus campos específicos de defender una posición, de argumentar, y creo que es una deuda pendiente. En una ONG, en una entidad, evidentemente comunican todos, y más en esta comunicación democratizada, con lo cual hay que aprovecharse manantial. Y yo creo que al final, efectivamente, lo decía Milagros, la comunicación, o me ha parecido entender Milagros, la comunicación no depende de un departamento o de una unidad o de dos, tres personas, es que comunican todos en su día a día, en sus 24 horas, cuando vas al mercado, a la compra, a coger a los niños al cole, es que puedes comunicar si estás armado. Esto sí que es una batalla, ¿eh? Claro, pero En las efectivamente organizaciones. también es cierto, y volviendo al tema de emoción, Pero si estamos todo el día. a mí me preocupa un tema y es el impacto mental dentro de la gente que trabaja o que está dentro de las organizaciones. A mí ese tema me preocupa. No solamente los que monitorean las redes sociales, que para mí ya son heroínas o héroes, aguantar ahí esa lectura, ese análisis de lo que está pasando y tal, pero me parece, en fin, volviendo al tema que decíamos, la comunicación pasa por todos y hay que implicar a todos y no se puede desaprovechar ese manantial ahora mismo, desde luego. A ver si Yasmina nos
haces la última aportación antes de pasar a preguntas sobre este tema y que se nos No, va yendo el estoy tiempo. totalmente de acuerdo con lo que están comentando Milagros y Miguel Ángel. Al final todas somos personas y todas comunicamos. Hablamos antes de las comidas familiares, ¿no? De los grupos de WhatsApp. O sea, ahí desde nuestros mensajes, desde lo que aportamos, ¿no? Pues ya estamos comunicando. Entonces es muy importante realmente formar a equipo interno y conseguir, ¿no? Pues que haya bueno, estamos alineadas también, ¿no? En a ver, pues cuáles son los mensajes principales y cuáles son las narrativas que queremos poner por delante en la organización. Y creo también que cada una aporta desde un lugar distinto, ¿no? Pero, porque, bueno, nosotros tenemos voluntariado, ¿no? Tenemos a más de 800 personas repartidas por todo el territorio español que están, como decía antes, ¿no? A pie de calle, que conversan con personas externas a la organización, ¿no? Y entonces es muy importante, pues, formar a estas personas también, ¿no? Y dejar que construyan en base a sus valores porque conectan con el propósito de la organización, ¿no? Están haciendo voluntariado porque están comprometidas con nuestros valores y el propósito, ¿no? Y también me parece importante intentar trabajar para conseguir que las narrativas circulen por espacios diferentes, ¿no? Hablábamos antes del tema de las alianzas. Para nosotras es muy importante construir y trabajar en alianza, porque sabemos que solas no vamos a conseguir esos cambios más estructurales o cambios de imaginarios que buscamos, y eso pasa por ya no solo aliarte pues, con el sector privado comprometido, ¿no? O organizaciones sociales, sino también buscar pues otros espacios, como pueden ser espacios más artísticos o culturales, ¿no? Que te permitan de alguna forma trasladar tus mensajes desde otro tipo de lenguaje, quizás más artístico o cultural, ¿no? Como para ir haciendo esta comunidad también de prescriptores y poder salir con más fuerza y tener más impacto, ¿no? Y que los mensajes también lleguen a audiencias que quizás no son tan afines o tan frecuentes a las que tú puedes llegar como organización y sobre todo como organización en solitario, ¿no? Porque pensamos siempre en redes sociales y no siempre es eso. Y hay Sí. mucho más y muy importante, Hay sí, que sí. estar en arco y en... Sencillez. Por eso me parece, perdona, un inciso, me parece muy importante lo que apuntaba también Milagros, en este contexto de comunicación. Antes se trabajaba mucho más con las portavoces, con los portavoces, y desde mi punto de vista, en las últimas emergencias, en las últimas crisis, ahí se está fallando muchísimo. Y creo que es fundamental contar en esta comunicación interpersonal entre pares, interpares, donde quieres la cara de alguien, es fundamental que las entidades tengan a gente preparada. Y no tiene que ser gente de comunicación, pueden ser diferentes estamentos, diferentes roles, pero gente que conecte. Y eso yo creo que últimamente se está perdiendo. Antes se trabajaba mucho más la portavocía de cara a medios de comunicación, ahora mismo hay que trabajar la portavocía de forma más holística, pero gente tenemos, gente hay y hay que prepararles más y ya está. Saben mucho, sí. Sí, eso. Vir, dale paso a... Pues voy a hacer un repasillo de cosas que nos han escrito por aquí. Antes había dicho que si teníais dudas o queríais contar alguna experiencia, podíais dejarlo por el chat. Todavía estáis a tiempo, que nos quedan 5 minutos, pero precisamente nos ha compartido Alicia de la Asociación Española de Fundraising un estudio en el que analizamos precisamente la situación de la Dana junto con 8 organizaciones. Ya he visto el titular y me ha encantado, o sea, la narrativa está trabajada, o sea, tiene muy buena pinta. Muy bueno. Navarra, organizada entre LGD y Juventud de Gobierno de Navarra, que también están buscando agentes de cambio para hacer frente por el norte. Yo he visto hay iniciativas así de este tipo, ¿no? De desmontar bulos en inmigración, en barrios, etcétera. Pues nos pasa otra iniciativa de la Coordinadora de ONG de Navarra. Muchas gracias. Y Pilar de Cais, que decía que importante lo que se llama milagros de la formación interna, que en organizaciones como las nuestras, como dice, cuesta mucho llegar ahí, ¿no? Es el trabajo, a veces parálisis por participación, pero cuando lo consigues, es que yo creo que las organizaciones como las nuestras es que es un poco la clave, ¿no? Conseguir que todo el mundo, como dice, que se vaya plantando esa semilla de conciencia. Y de ECA social, os preguntaba, está la reflexión de si ese modo permanente de emergencia comunicativa no es contraproducente en el sentido de que si no le estamos haciendo demasiado casito, ¿no? Hay una campaña por ahí de no les hagas casito. Bueno, yo creo que aquí hablábamos más desde la escucha que desde la respuesta. Pero si queréis contestarla, la pregunta exacta es la reflexión de si esa
emergencia comunicativa permanente es darle crédito y atención a lo que buscan los haters y de alguna manera contribuir a ese estado de ansiedad crítico permanente. Yo No hablo es nuestra labor conservar la tranquilidad. sobre esto que comentabas, Virginia, le pasó hace poco a una amiga mía, a una periodista, la atacaron, la llamaron charro, la llamaron de todo, tal y igual. Ella me decía, oye, defiéndeme con esto, vete, responde sobre este hilo de X, tal y igual. Y dije, vamos a ver, cógete pantallazos, no alimentes el algoritmo, tú ya responde, argumenta lo que tengas que... Pero claro, hay cosas, hay conocimientos básicos que hay que aplicar en la gestión del odio para no aumentar la viralidad y sí contestar. Entonces, y desde luego no hay que alimentar al troll nunca. Sí, eso yo creo que... Sí, pero al final te quedas siempre con la duda, ¿no? De ¿qué hago en No, este no, caso concreto? tú ¿Respondo o tienes, no? tú tienes tus canales, tú puedes argumentar, puedes explicar, puedes hilar, puedes dar toda la carga, pero no tienes que alimentar el algoritmo de alguien que te está atacando y lo que buscas es eso. No olvidemos que detrás de muchos ataques en redes sociales o de la gran Solo hay mayoría eso. no es un tema de odio porque odian a las ONGs, es un tema económico. Eso lo monetizan, lo transforman en dinero, con lo cual no alimentes a alguien que busca dinero por un tema muy hostil, vamos. De hecho, bueno, en el post este que somos compartido antes por ahí hablábamos de nuestra estrategia de coger lo que me ha dicho y entonces desmontarlo, que sería una estrategia y que no puedes estar permanentemente haciendo eso, pero bueno, pues está un poco en el límite y luego las otras, ¿no? Las de antes de que pase, poder hacerlo. Me dijo Teresa, claro, es el algoritmo lo que no hay que alimentar. Por eso, pero también hemos hablado de que este discurso está en muchos otros espacios, ¿eh? No solo el del algoritmo, están las cenas de Navidad con los cuñados y en las puerta del colegio, aunque estén prohibidos los WhatsApp. Bueno, pues sí. Virginia, lo mencionabas, es muy interesante, lo acabas de mencionar. El estudio que ha hecho o el informe de la Asociación Española de Fundraising es muy, muy interesante, muy Sí, sí, recomendable, sí. ¿eh? Yo Es mientras lectura hablaba fácil. estaba con hecho así, dicho, uff, esto hay que... Hay un Sí, montón de recursos últimamente también de este tipo, ¿no? Hablaba de la herramienta Audio, de estos análisis que, o sea, es que un montón. Ayer salía un artículo sobre cómo se había, Maldita, sobre cómo se había, bueno, un montón de noticias de cómo ya llegaba la desinformación ahí. Gracias a Dios cada vez tenemos más recursos y lo bueno es que son compartidos. Pues nada, muchas gracias por contarnos vuestra experiencia y las herramientas que estáis poniendo para construir. Sí, ahora lo pongo. Bueno, a ver si me da tiempo antes de cerrar. No tenía mucho que ver con las ONG, lo que iba a contar. hay uno de Era sobre ACOFE el caso. también muy interesante que os Sí. podemos colgar aquí. Sí, igual podemos hacer un listadito de recursos útiles para y os lo Sí, mandamos puede por. ser un mail. Sí, ¿Verdad, Sandra? ¿Recursos? sí, que tenemos que conseguir Venga, prometemos un mail. centralizar todos Recursos. estos artículos que hemos estado compartiendo por aquí. Pues nada, pues muchas gracias a todas las personas que habéis estado escuchando, a vosotras por pues eso, compartir con nosotros los secretos de vuestras organizaciones y de vuestro trabajo diario. Y ha sido un placer. Nos vemos en la próxima. A ver de qué toca hablar. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Has escuchado Onda Social, un podcast de Social.co para que cambies el mundo con más y mejor comunicación. Puedes encontrar muchos recursos gratuitos para mejorar la comunicación de tu ONG en nuestra web, en socialco.es/recursos. Si te ha gustado este podcast, no olvides seguirnos y dejarnos una valoración en tu plataforma habitual. Nos vemos en la siguiente.